Y la verdad me sorprende que algunos, no todos desde luego, empresarios mexicanos defiendan este sistema, este régimen de corrupción. Si a todos nos conviene que haya honestidad, están en una campaña estos privilegiados de desprestigio a nuestro gobierno, ya como no les da el desinformar en la prensa de México, ahora han acudido a los periódicos de otras partes del mundo, periódicos famosos, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País. Pues, ¿cuál es la característica de estos periódicos? Hablando con franqueza, pues que están también tomados por las grandes corporaciones internacionales, económicas y financieras. Es una decadencia también expresada en los medios de comunicación del mundo, así como necesitamos revisar la política económica que se ha aplicado, el fracaso del modelo neoliberal y optar por algo del todo nuevo, ya no seguir con el mismo camino trillado de siempre. Así también hay que hacer una revisión profunda sobre el papel de los medios de información, sobre todo imprimirles, ese es mi punto de vista muy respetuoso, ética. Hace falta imperativo ético en el ejercicio del periodismo. Es muy lamentable que en Estados Unidos, que tenían históricamente desde la fundación de esa gran nación, con principios democráticos como los describe Tocqueville, habían dos cimientos importantísimos. Uno era su poder judicial independiente. Lo siguen manteniendo. Incluso siguen hasta eligiendo a sus jueces. El pueblo elige a sus jueces. Y apego a la legalidad. No es casual que todos los opositores mexicanos en la historia decidían irse a Estados Unidos. A Hidalgo lo detienen en Coahuila y lo llevan preso y lo asesinan, lo fusilan en Chihuahua, porque iba al norte. Juárez estuvo allá, en Chihuahua, en Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez, como 2 años en el norte. Los Flores Magón, cuando la revolución, allá hacían el periodismo. Madero lanza el Plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. ¿Por qué se iban allá? Porque allá si los detenían
los llevaban a un juzgado y los encarcelaban, como fue el caso de los hermanos Flores Magón, que vivieron años, sobre todo Ricardo Flores Magón, en la cárcel, un hombre extraordinario por sus convicciones. Ahí murió. Unos dicen, de acuerdo al dictamen, al diagnóstico, de que por un infarto. Otros no creen esa versión y se habla de que fue ahorcado, estrangulado en su celda. Pero con todo los metían a la cárcel. Acá al opositor le aplicaban la ley fuga, era el mátalos en caliente. Entonces, ¿qué tenía Estados Unidos en ese entonces y sigue conservando? Pues sus instituciones judiciales independientes, y lo otro que era importantísimo, su prensa independiente, libre, y eso se ha ido perdiendo, porque se ha ido convirtiendo su prensa en defensora de intereses de grupos, y la prensa en cualquier parte del mundo debe ser independiente, alejada del poder económico, del poder político y cercana siempre a los ciudadanos, al pueblo, a la verdad. En el caso del País, de España, pues era el periódico, y sigue siendo, que defendía a las empresas españolas que hacían negocios en México. Por eso, un día sí y el otro también nos cuestionan. Y todavía hay quienes piensan, no muchos y cada vez menos, que son objetivos profesionales, incluso de izquierda o progresistas. Nada de eso. Por eso concluyo con tu pregunta, o termino de responder tu pregunta. Vamos nosotros a defender la industria eléctrica nacional, porque tengo el compromiso, y lo voy a cumplir, de que no va a aumentar el precio de la luz. No va a aumentar, ya no va a ser como antes. Y en el caso de las gasolinas, lo mismo. Ahora está subiendo porque, como lo expresó Ricardo Sheffield, está aumentando el precio del petróleo crudo. Fíjense, como tenemos que comprar la gasolina, si aumenta el precio del petróleo crudo, recibimos más por las exportaciones de petróleo, pero nos cuesta más la gasolina, tenemos que pagar más por la gasolina.